Hola, hola, ya estamos aquí nuevamente con ustedes. Yo espero que en estas semanas del curso, pues hayan tenido la oportunidad de identificar el potencial de emprendimiento que se tiene. El día de hoy o les voy a explicar de una manera resumida, em, cuál sería la importancia y el contenido de hacer un estudio y una investigación de mercados. Para ello, lo primero que tendríamos que identificar es precisamente el objetivo que se pretende con esta sesión. En esta ocasión, el objetivo es identificar las características y perfil del cliente para establecer las estrategias de marketing adecuadas y comunicar de manera correcta los productos o servicios de la empresa. Es importante que identifiques de manera correcta la forma en la que tendríamos que eh, elaborar un objetivo, ya que es fundamental para diseñar una serie de elementos que son importantes para la escritura. En ese sentido, vamos a definir qué es un estudio de mercado. Y antes de entrar en el tema, quisiera comentarles que hacer un proyecto de cualquier tipo no es una cosa sencilla. Tiene su chiste. eh, es complicado para alguien que no ha diseñado nada de esto y ya te diste cuenta que los requerimientos pues son importantes. Entonces, emprender es un poco complicado porque tampoco a veces se tiene la experiencia. Nunca hemos hecho nada al respecto, invertido el dinero, cosas así. Por lo tanto, eh, creo que es muy importante que antes de tomar una decisión de emprender, pues la mayoría de las gente o el empresario eh, que anda buscando emprender en algún proyecto, pues necesariamente tendría que buscar o tendría que estudiar o investigar el mercado. Son aspectos que desafortunadamente en el entorno del, del emprendimiento o del empresariado, pues regularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, todo este tipo de actividades no se lleva a cabo y es necesario llevarlas a cabo debido a que este, se requiere profesionalizar el, el negocio. Uno de los requerimientos para que las pymes se conviertan en otro tipo de empresas, pues necesariamente tendríamos que profesionalizarlas. Tendremos que tener de manera concreta definido quién es nuestro cliente, quién es nuestro mercado, qué le vendemos. Entonces, empecemos pues con el estudio de mercado. ¿Qué es? El estudio de mercado es el proceso mediante el cual realizamos la recolección del, y análisis de la información, que de alguna manera nos sirve para identificar las características de un mercado y comprender cómo funciona. Esto en términos empresariales, ¿a qué se refiere? Bueno, pues necesitamos eh, conocer las tendencias del mercado, cuáles son las expectativas y necesidades de los clientes, qué cambios hay en la dinámica de la industria, del sector en el que nos desenvolvemos. Esto es fundamental porque si nosotros no conocemos eh, las tendencias de ese mercado, la industria en la que nos movemos, pues necesariamente el riesgo de entrar en ese tipo de mercados, pues es muy alto.
Por lo tanto, es muy importante que nosotros estudiemos el mercado. Por ejemplo, eh, si nos vamos a ubicar en algún lugar em, que ya tenemos pensado o que ya evaluamos para poner el negocio, lo más importante es investigar o estudiar quién es nuestra competencia ahí en ese lugar, qué vende, qué ventajas competitivas tiene, ¿vale? ¿Qué expectativas tiene el cliente? ¿Qué cambios hay en la industria? Si tú te das cuenta actualmente, cualquier negocio que no le entre a la tecnología, pues el riesgo de que desaparezca es alto. Por lo tanto, sí es importante hacer un estudio de mercado para ver, por ejemplo, otros elementos, pues qué participación de mercado tiene la empresa o el grupo de empresas en el lugar donde nos queremos ubicar, eh, qué ventajas competitivas le ofrecen a sus clientes. Eso es de suma importancia para hacer un estudio de mercado. ¿Sale? Entre otros aspectos fundamentales que complementan esto que acabo de mencionar, se encuentra el comprender el potencial del mercado. ¿Qué significa esto? Pues que necesitamos predecir el riesgo potencial del negocio si queremos entrar en ese mercado. Necesitamos comprender mejor el alcance de las pérdidas si es que las hay. Regularmente, cuando un negocio es nuevo en el mercado, siempre anda perdiendo. Y luego nosotros nos atrevemos a decir, bueno, pues es que el negocio es rentable. La rentabilidad de un negocio no tiene que ver con los ingresos que tiene. La rentabilidad de un negocio tiene que ver con cuestiones financieras. Por lo tanto, si comprendemos el alcance de las pérdidas, podemos tomar decisiones para minimizarlas o reducirlas. También es importante, dentro de la importancia del estudio de mercado, analizar la competencia, como les mencionaba. El análisis de la competencia es una fuente confiable para poder obtener información y hacer un análisis, como comentaba hace un momento. Es necesario que identifiquemos qué ventajas competitivas tiene mi competidor más cercano, qué plus le da a sus clientes, cuál es el valor agregado que esta empresa o que este tipo o grupo de empresas le ofrecen a sus clientes. Cuando ya tenemos identificado todo esto, entonces sí podemos reducir el riesgo, podemos minimizar el riesgo en el negocio. Y una función o una característica adicional de la importancia de estudiar el mercado. Si yo ya conozco al cliente, ¿sale? Si ya conozco a la competencia, entonces tengo la oportunidad de iniciar mis actividades de mercadotecnia, que en muchas ocasiones les repito, la micro, pequeña o mediana empresa, estas actividades de mercadotecnia nunca las llevan a cabo. ¿Por qué? Porque el perfil del dueño, pues, es distinto al que debería tener. Alguien se jubiló y le invirtió una lana en una tiendita de la esquina y esa no era su actividad preponderante cuando trabajaba. Entonces, es muy importante que nosotros estudiemos el mercado para que de alguna manera pues entendamos al cliente, eh, nos anticipemos a la competencia y diseñemos las estrategias de mercadotecnia que pudieran requerirse para poder atraer al cliente e impulsar las ventas. ¿Cuál es el objetivo de investigar el mercado? Entonces ya sabemos que el estudio de mercado es analizar la competencia, el entorno, la industria, el sector. Ahora nos vamos a la investigación de mercados. La investigación de mercados, más bien, perdón, el objetivo de la investigación de mercados nos permite definir de manera correcta qué se pretende con la investigación de mercados. Cuando uno hace una investigación, regularmente no tiene bien definido
para qué la quiere. Por lo tanto, cuando tú definas tu objetivo de investigación de mercados, enfócate en para qué quieres esa investigación de mercados. Investigar el mercado, por ejemplo, pues me permitirá identificar eh, el perfil del cliente, ¿vale? Me permitirá seleccionar de manera correcta el cliente potencial que me va a comprar, segmentar el mercado de acuerdo a ciertas características que requiero en mi empresa, entre otras cuestiones. Entonces, es muy importante que tú definas de manera correcta para qué quieres investigar el mercado. La investigación regularmente la hacemos para recopilar información, para coger información, para buscar información. Pero ya que tenemos esa información ahora, ¿para qué la queremos? Por lo tanto, debemos definir claramente para qué se quiere hacer investigación de mercados. Y alguna recomendación que te doy para que puedas definir mejor tu objetivo de la investigación de mercados es que utilices los verbos en infinitivo. Fíjate, aquí tenemos uno, definir de manera correcta lo que se pretende obtener con la investigación. Eso es el verbo en infinitivo. Definir, organizar, analizar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es básico en una investigación. Y otra cuestión muy importante dentro del objetivo de la investigación del mercado. ¿Hasta dónde pretendes llegar con esa investigación? Es decir, ¿cuáles son los alcances? Lo que tú quieres es investigar el mercado para identificar una oportunidad de negocios, investigar el mercado para definir el perfil del cliente, investigar el mercado para definir el tipo de productos que vas a vender. Ahí está la clave del para qué quiero investigar el mercado. Por lo tanto, definir el objetivo es básico para continuar con lo demás. Ya que definimos el objetivo de la investigación de mercados, el paso siguiente es definir mi población. Estadísticamente hablando, la población es, son todos aquellos elementos que tienen características similares y que son de interés para el investigador. Por lo tanto, la población la podemos definir como el total de clientes potenciales que tendrá la empresa. Para ello debemos especificar el tamaño de la población para definir sus características principales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el tamaño de la población tiene que ver con el número total de personas que tienen las características que yo requiero. ¿Vale? Por ejemplo, no sé, a lo mejor son hombres o mujeres eh, con una edad entre 15 a 50 años que trabajan y que tienen unos ingresos promedio de 1,000 pesos semanales. Esa pudiera ser la población potencial objeto de mi empresa, ¿sale? Por lo tanto, debo determinar el tamaño de esa población y definir sus características. ¿En dónde o cómo puedo obtener esa información? Bueno, pues es necesario que se investigue en la página del INEGI. Ahí encuentras toda la información que se requiere para que tú definas el tamaño de tu población. O también, si no lo encuentras en el INEGI de manera específica, puedes buscar en la página del municipio de tu interés y ahí está la información correspondiente de esa población. Por lo tanto, esas son las dos opciones que pudieras tener para definir el tamaño de la población. Te voy a poner un ejemplo para que veas más o menos cómo se determina o cómo se define. Fíjate. Entidad federativa, el número 15, que es México. El municipio 15,115, que es de Xonacatlán.
La población. Una población, aquí se está definiendo la población por quinquenio, de acuerdo al censo del 2020. ¿Cuál es el total de habitantes de acuerdo a ese censo? 54.633. ¿Qué otro elemento se considera para definir esta población? Pues bueno, el total de viviendas particulares, el grado promedio de escolaridad de esa población y las edades eh, más o menos de la población de interés. Entonces, por ahí, estas son las características, algunas, perdón, de las características particulares o básicas que pudieras tú definir de tu población. Entonces, ahí está el ejemplo. Ahora, ya tenemos definida nuestra población, sus características generales, pero me falta un elemento principal desde el punto de vista mercadológico. Ese elemento principal se refiere a la segmentación del mercado. ¿Segmentar el mercado qué es? Ah, bueno. Segmentar el mercado consiste en dividir o seccionar al total de la población que tengo, que especificaba en la lámina anterior, en grupos más pequeños, ¿vale? Grupos más pequeños que pudieran compartir características similares. Por ejemplo, podemos hablar de la edad, el nivel de ingresos, la personalidad, su comportamiento, sus intereses, sus necesidades o su ubicación. Son variables o características más particulares de mis clientes. Una cosa son las características generales de la población, que es esto de acá, y otra cosa es las características particulares de esa población. Por eso segmentamos a la misma, la dividimos en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque nos permite identificar de una mejor manera el segmento del mercado al que queremos enfocar nuestros esfuerzos, ya sea mercadológicos, de producto, de valor agregado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta cuestión es muy importante. ¿Cuáles son los tipos de segmentación recomendados o usados más, ahora sí, más usualmente? Bueno, segmentamos el mercado en grupos más pequeños, en primer lugar desde el punto de vista geográfico, ¿sale? Desde el punto de vista geográfico debemos identificar o definir características como por ejemplo la ubicación. Estamos en Metepec, en Toluca, en Tenancingo, en Tenango, etcétera. Características que podemos identificar o complementar como el clima, la región, etcétera, etcétera. Actividades a las que se dedica la población, entre otras. ¿Para qué necesitamos identificar esas características o esas variables geográficas de ese segmento del mercado? Ah, porque necesitamos determinar dónde vender y cómo publicitar nuestra marca o qué posibilidades hay de expandir el negocio. Otra forma de segmentar es desde el punto de vista demográfico. Esta es am, ¿cómo explico? Esta es el tipo de segmentación más común o la más utilizada. ¿Por qué? Porque contiene elementos del mercado o características del mercado que son útiles para la identificación del segmento. Por ejemplo, aquí voy a definir la edad, el género, la nacionalidad, el nivel educativo, el tamaño de la familia, la ocupación, los ingresos. Es decir, todas las variables psicodemográficas que son de interés para mi negocio o para mí como emprendedor o para mí como empresario. La otra forma de segmentar es desde el punto de vista psicográfico, es decir, desde la psicología del consumidor. Aquí o se agrupa
al público objetivo basándose en su comportamiento, en su estilo de vida, en sus actitudes hacia la compra, en sus intereses. Es decir, analizamos la psicología del consumidor desde el punto de vista del producto, del servicio, del color, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, segmentación por comportamiento. Una cosa es la parte psicológica del consumidor y otra cosa es su comportamiento. ¿El comportamiento a qué se refiere? Bueno, pues las formas en que los clientes pasan por procesos de tomas de decisiones de compras. ¿Quién toma la decisión de compra, por ejemplo, en una sala, en un comedor, en un auto? Ah, pues esas son cuestiones de comportamiento. Por eso es importante que se definan de manera correcta las características de la segmentación que tú puedes utilizar para dividir de manera correcta tu mercado. Ya que tienes esto, entonces sí te permite eh, el resultado, la información, diseñar todas las estrategias de marketing para atender a ese tipo de segmento con base en sus características geográficas, demográficas, psicográficas y por comportamiento. Entonces, como ves, no es sencillo el diseño de un proyecto si nunca hemos hecho algo. Por lo tanto, es importante ponerle atención, definir las características, conceptos y elementos de manera correcta, investigar otro tipo de cuestiones que pudieran apoyarnos para complementar lo que estamos haciendo. Vamos a ver un ejemplo de cada tipo de segmentación para que te des una idea de la forma en la que se tiene que presentar en el documento correspondiente. Entonces aquí, geográfica, país, México, ciudad, Xonacatlán, densidad de la población, lengua, clima, área y población total. Entonces ya definí el lugar geográfico con ciertas características de mi interés con base en el tipo de negocio que estoy proponiendo. Demográfica, edad, aquí le estoy definiendo, de 12 a 40. Género, puede ser hombre o mujer. Educación, clase social. Hoy las clases sociales son ricos o pobres. Sin embargo, también se acepta este tipo de cuestiones. La familia, heteroparental y compuesta, ¿no? Estado civil, es casado, es soltero, es viudo, es viuda, etcétera. Y la profesión, aspecto muy importante para el tipo de producto. A lo mejor le puedes agregar aquí el nivel de ingresos, de cuánto a cuánto, los idiomas que hablan, no sé. Es necesario definir este tipo de cosas de manera correcta o ampliarlas o reducirlas dependiendo el perfil del cliente. Desde el punto de vista psicográfico, consideramos el estilo de vida, la actividad a la que se dedica el cliente, los intereses que tiene, las opiniones conservadores, optimistas, su personalidad, son alegres y formales, qué tipo de valores son los que regularmente manejan, solidaridad, respeto, pertinencia, etcétera, etcétera. Estos ejemplos van a permitirte definir de manera correcta este apartado del documento que se va a presentar. Por lo tanto, no dudes en revisar el video, investigar cosas que te hagan falta, solicitarle ayuda al profesor, etcétera, etcétera, porque estamos en ese eh, sentido, pues de manera, ¿cómo se llama? Constante en comunicación contigo. El último es el criterio de comportamiento. ¿Qué ventajas deseadas son las que quieres dentro de tu
o qué ventajas deseadas son las que tiene el cliente, ¿no? ¿Cuál es su comportamiento de compra, la utilización, el alcance, las interacciones, el proceso, el estatus del comprador? Entonces, aquí hay una serie de elementos que pudieran apoyarte para definir, te repito, estas variables de segmentación. No son los únicos. Para complementarlo, puedes investigar qué más hay al respecto. Entonces, fíjate, para concluir con esto, en el documento compartido en la plataforma está descrito cuál es el contenido de esta parte. Por lo tanto, revísalo, revisa la rúbrica, desarrolla el trabajo en orden, colócale el índice con base a la numeración sugerida o recomendada aquí, aunque no es la única, tú puedes hacer tu índice como quieras. Entonces, espero que este video te sirva para aclarar algunas dudas que pudieras tener y en caso de que sean un poco más profundas, bueno, ya te dije, estoy a tus órdenes y seguimos en contacto. Muchas gracias.